Capítulo 656. Muerte del Capitán Jefferson Davis, medio. Miles miró a Mateo con incredulidad y enojo grabados en su rostro. Oye, ¿qué diablos fue eso? Tú lo mataste. Estaba indefenso. Exclamó, la intensidad de la situación resonando en su voz. Mateo, aún recuperando el aliento, se volvió hacia Miles con expresión inquebrantable. ¿Indefenso? Él destruyó a mi familia, Miles. Ayudó al gobierno a matar a mi padre. Respondió, el fuego en sus ojos coincidía con la ira en su tono. Vete a la mierda y vuelve a tu propio universo con tus dos zapatos sin sentido. Miles negó con la cabeza, la frustración evidente en su voz. La justicia es una cosa, pero ejecutar a un hombre indefenso es otra. Se supone que no debemos ser así. No soy tú. Así que basta con esta tontería del nosotros. No existe el nosotros. Solo tú y yo. Mateo responde, señalando las docenas de cadáveres que los rodean. Mira a tu alrededor. Este es el mundo real. Esta es mi vida. Lo siento, pero no todos podemos vivir en un maldito cuento de hadas. Mientras las dos versiones de Miles Morales chocaban en una guerra de palabras, el tío Aaron salió del edificio y sus ojos se fijaron inmediatamente en Mateo. Pasando junto a Miles, envolvió a Mateo en un fuerte abrazo, ofreciendo consuelo silencioso a su afligido sobrino. Al instante, la tensión en los hombros de Mateo disminuyó cuando se inclinó hacia el abrazo de su tío. Lo atrapamos, tío Aaron. Finalmente lo atrapamos. Susurró Mateo, su voz con una mezcla de alivio y tristeza. El tío Aaron, todavía sosteniendo a Mateo, asintió solemnemente. Sé que sé. Respondió, hundiendo el peso del momento al sentir la liberación emocional de Mateo. Mientras tanto, Miles, al observar el tierno momento entre tío y sobrino, comenzó a cuestionar su reprimenda anterior. La historia y el dolor que Mateo cargaba eran evidentes, y tal vez, solo tal vez, Miles no debería haber sido tan rápido en atacarlo. Sintiendo una mano en su hombro, Miles se giró y encontró a Peter parado a su lado. Miles, a veces la línea entre el bien y el mal no es tan clara como nos gustaría que fuera. El mundo no es solo blanco y negro, bueno y malo. Es una mezcla de grises, algunos más oscuros o más claros que otros. Incluso tu universo es así, solo que aún no te has dado cuenta. Las cejas de Miles se fruncieron mientras Peter continuaba. Sé que nunca seguiste mi consejo cuando se trataba de matar a tus enemigos, y lo respeto. Después de todo, es tu decisión vivir como quieras. Cometer tus propios errores y aprender de ellos en el camino, pero también hay que aprender a respetar las decisiones de los demás. Miles absorbió las palabras de Peter, emociones encontradas se arremolinaban en su interior. Peter siempre había sido su mentor, pero esta era una perspectiva por la que Miles había hecho todo lo posible para luchar contra él. Desafió sus creencias fundamentales sobre la santidad de la vida. Mientras todavía lidiaba con la nueva incertidumbre, Miles observó cómo Mateo y el tío Aaron se separaban de su abrazo y vio algunas lágrimas perdidas cayendo por sus mejillas, que fueron rápidamente enjugadas. ¿Qué estás mirando? Mateo le espetó a Miles, claramente avergonzado. Nada. Miles apartó la mirada, mostrando un poco más de cortesía que hace unos momentos. De repente, el aullido distante de las sirenas de la policía atravesó el aire, lo que provocó que el tío Aaron chasqueara la lengua con molestia. Mierda, alguien debe haber llamado a los disparos. Murmuró, mirando alrededor del escenario de la intensa batalla. Los ojos de Mateo se abrieron cuando miró hacia el imponente edificio abandonado, su escondite secreto lleno de equipo esencial y pertenencias personales. Se volvió hacia su tío con urgencia en su voz. No podemos simplemente irnos. Necesito mi equipo, y nuestro ADN y nuestras huellas dactilares están por todos lados. Nos encontrarían al final del día. El tío Aaron asintió con la cabeza, reconociendo la gravedad de la situación. Tenemos que hacerlo. Mientras intercambiaban miradas preocupadas, Peter intervino con confianza. Lo tengo. Chasqueó los dedos, confundido tanto por Mateo como por el tío Aaron. Pero muy pronto, su confusión se convirtió en shock cuando vieron todos sus suministros, tecnología y pertenencias salir volando por la ventana rota de arriba. Los objetos flotaron en una sola fila como hacía Peter antes de desaparecer, dejando a Mateo y a su tío estupefactos. ¿Cómo haces eso?, preguntó Mateo. Peter sonrió y respondió, magia. ¿Pero hacia dónde va?
preguntó el tío Aaron, con una expresión de desconcierto en su rostro. Peter simplemente señaló su collar. Está almacenado aquí. Mateo, aún confundido, volvió a preguntar. ¿Pero cómo? La respuesta de Peter fue la misma. Magia. La risa burbujeó dentro de Peter al ver las miradas de asombro en sus rostros. Miles, recordando su reacción inicial ante la magia de Peter, se unió a la risa, añadiendo ligereza a la tensa atmósfera. Con todas sus pertenencias reunidas, Peter extendió su mano y una llama brillante apareció en su palma. Sorprendiendo a Mateo y al tío Aaron una vez más, Peter arrojó la llama etérea al edificio abandonado, y rápidamente se incendió, consumiendo la estructura en cuestión de segundos, y el humo se elevó hacia el cielo. Mientras las llamas danzaban y parpadeaban, proyectando un brillo espeluznante en sus rostros, Peter señaló los cadáveres dispersos. ¿Quieres dejarlos atrás así? ¿O debería deshacerme de ellos también? Mateo, mirando la forma sin vida de Kingpin por un momento, finalmente habló. Déjalos. Quería ver cómo reaccionaría el gobierno si uno de sus perros leales fuera asesinado de esta manera. Peter, al escuchar el sonido de las sirenas de la policía acercándose, agitó los dedos y abrió un portal reluciente. Pasó antes de girarse y hacer un gesto a los demás para que siguieran su ejemplo. Miles, familiarizado con el transporte místico de Peter, avanzó con confianza hacia el portal. Mateo y el tío Aaron, sin embargo, intercambiaron miradas inseguras. Mateo expresó su vacilación, acercándose vacilantemente a ellos. ¿Es eso un portal? Peter se rió entre dientes y ofreció una sonrisa tranquilizadora. Sí, ahora vamos. No tenemos mucho tiempo. Cuando el sobrino y el tío entraron vacilantes en el portal, impulsados por el sonido de los vehículos policiales que los rodeaban, el portal se cerró de golpe detrás de ellos. Al mismo tiempo, una fila de coches de policía llegó al lugar justo a tiempo para presenciar el derrumbe del edificio abandonado en un espectáculo de fuego. Los agentes del orden, respondiendo a una llamada de disparo, esperaban encontrar algunos objetivos de tiro idiotas dentro o alrededor de los edificios abandonados aquí. Pero en cambio, fueron recibidos por una escena caótica. Los restos del edificio en llamas, mezclados con los cuerpos de militares, incluido un general de alto rango, los dejaron desconcertados. Esto era mucho más que la escena de un crimen normal. Al salir del portal reluciente, Mateo y el tío Aaron se encontraron parados en la habitación de Mateo en casa, con el suave brillo del portal desvaneciéndose detrás de ellos. Un suspiro colectivo de alivio escapó de sus labios cuando la amenaza inmediata de persecución policial se disipó. Miles, mirando alrededor de la habitación, no pudo evitar maravillarse ante las similitudes y diferencias entre el espacio vital de Mateo y el suyo. Rompiendo el silencio, susurró. ¿Está mamá en casa? La curiosidad en su voz reveló su preocupación por enfrentar un encuentro incómodo con una versión de su propia madre. Mateo se volvió hacia Miles y lo corrigió con expresión severa. Ella es mi mamá, no la tuya. Y ella está en el trabajo. Generalmente va directamente al hospital después de su turno en la tienda de conveniencia. La tensión en la habitación persistió mientras los dos interactuaban. Sintiendo el peso de su confrontación anterior con Mateo, Miles vaciló antes de disculparse. Mira, lamento lo de antes, hombre. La sinceridad en su voz transmitía un ferviente deseo de reparar su tensa interacción. Cuando Miles comenzó a disculparse, Peter sintió la necesidad de privacidad y salió elegantemente de la habitación, diciendo casualmente: voy a buscar un poco de agua de la cocina. El tío Aaron, discerniendo las intenciones de Peter y desconfiando de un extraño que deambulaba por la casa de su cuñada, lo siguió. Te mostraré dónde está la cocina, dijo, abriendo el camino. En la cocina, Peter encontró un vaso limpio en el gabinete y se acercó para llenarlo con agua del grifo, pero Aaron intervino. Cuidado con esa agua del grifo. Está lleno de contaminantes, advirtió, entrecerrando los ojos con preocupación. Peter asintió apreciativamente, cerró el grifo y dejó el vaso, dándose cuenta de que ya no tenía sed. Supongo que tenemos que agradecerle a Centurión por eso. ¿Centurión? Aaron repite interrogativamente. Él es su presidente. Ese es el nombre que recibe en el Consejo de Kang. Peter explicó brevemente. Al ver que Aaron todavía parecía confundido, Peter continuó. Solo piense en el gobierno con el que está tratando actualmente, pero es infinitamente peor.
Ese es el consejo de Kang. Veo. Asintiendo con leve comprensión, Aaron se acerca al refrigerador, saca una botella de agua y se la entrega a Peter. Gracias. Peter tomó la botella y la dejó por un momento mientras su curiosidad se apoderaba de él. ¿Te importaría contarme sobre el papá de Mateo? ¿Qué pasó y por qué fue ejecutado por el gobierno? La gravedad de la pregunta flotaba en el aire. Aaron suspiró profundamente y su expresión cambió a una de tristeza. Mi hermano estaba trabajando con un grupo de trabajo secreto que investigaba al presidente. No sé qué estaban investigando, solo que era grande. Nunca reveló los detalles, siempre según las reglas cuando se trataba de su trabajo policial. Aaron respiró hondo, preparándose para lo que vendría, antes de continuar. Una semana después de iniciada la investigación, Fisk y su convoy militar rodearon el apartamento y lo secuestraron por la fuerza bajo el pretexto de la seguridad nacional. Por supuesto, no intentó resistirse tanto desde Río como desde Miles, Mateo. Estamos en casa. No quería que les hicieran daño. Su voz pareció ahogarse mientras seguía adelante. Al día siguiente, el presidente realizó una transmisión de emergencia en la Casa Blanca, donde etiquetaron a mi hermano y al resto de su grupo de trabajo como traidores al país antes de ejecutarlos uno por uno. Jeff fue el último en morir. Apenas logró decírselo a Río y Miles, Mateo. Que los amaba antes de que lo decapitaran en vivo por televisión. Hicieron ellos. Peter intentó hacer una pregunta, pero Aaron le respondió sin siquiera escucharla. Sí, Miles, Mateo. Y Río lo vio en vivo como todos. El dolor crudo en la voz de Aaron era difícil de escuchar. Capítulo 657. Muerte del capitán Jefferson Davis, 2. Mientras Peter y Aaron hablaban en la cocina, en el dormitorio de Mateo, la tensión persistía entre las dos versiones de Miles Morales. El aire crepitaba con resentimiento tácito, pero Miles siguió adelante y terminó su disculpa. No debería haber empezado a reprenderte así, incluso si no necesariamente me gusta matar gente. Este no es mi universo, así que no debería haber puesto mis ideales en ti. Lo lamento. Miles parecía realmente arrepentido y su disculpa flotaba en el aire. Mateo, con los brazos cruzados, se encontró con la mirada de Miles con una mirada de molesta desgana. Supongo que se aceptaron disculpas. Murmuró, sintiendo cuán genuino estaba siendo su contraparte, aunque no podía ocultar por completo su continua aversión hacia Miles. Miles, feliz de que su disculpa fuera aceptada, decidió romper el hielo con una pregunta más personal que lo estaba carcomiendo desde hacía un tiempo. Entonces, ¿cómo murió nuestro padre en este universo? No pudo evitar preguntar, su mente vagando hacia su propio padre. Una vez más, es mi papá. No es tuyo. Los ojos de Mateo se entrecerraron, su malestar era evidente mientras dudaba antes de suspirar profundamente. Y no es una historia que me guste exactamente contar. Admitió, su mirada se desvió hacia una foto enmarcada de su padre encima de su escritorio. Pero supongo que igual querrás saberlo de todos modos, ¿eh? Sí, por favor. Miles respondió torpemente. No quería que Mateo reviviera todo, pero también sentía que necesitaba saberlo. Después de todo, su padre también debía morir y todavía le preocupaba que la protección de Peter no fuera suficiente. Suspirando molesto, Mateo se sentó al borde de su cama. Ya me lo imaginaba. Mientras comenzaba a contar los dolorosos recuerdos, la voz de Mateo temblaba, cada palabra llevaba la carga del pasado. Mi padre era uno de los mejores policías que jamás hayas conocido y, como era tan bueno, lo reclutaron en un grupo de trabajo especial. Escena retrospectiva, la familia Morales estaba reunida en su acogedor apartamento, el aroma de las empanadas recién fritas flotaba en el aire mientras los preparativos de la cena estaban en pleno apogeo. La madre de Mateo, Río, tarareaba una melodía mientras maniobraba expertamente por la cocina. Su padre, Jefferson Davis, estaba sentado a la mesa de la cocina, absorto en algunos papeles sobrantes. Frente a él, Mateo hojeaba su teléfono, esperando ansiosamente su comida favorita. Esta atmósfera armoniosa fue abruptamente rota por el rugido lejano de los vehículos militares que rodeaban su edificio de apartamentos. El ruido se hizo más fuerte, acompañado por los agudos ladridos de los soldados que gritaban órdenes. Era como si el edificio mismo estuviera siendo atacado, lo que desencadenó un sentimiento colectivo de curiosidad y preocupación dentro de la familia Morales. Atraídos por las ventanas, presenciaron la inquietante escena que se desarrollaba afuera.
Los soldados, armados hasta los dientes, tomaron posiciones estratégicas, liderados por una figura enorme identificada inequívocamente como Wilson Fisk. La imponente presencia de Fisk despertó una sensación de pavor, especialmente en Jefferson Davis, quien reconoció a Fisk de una época en la que ejercía una influencia significativa en la ciudad de Nueva York, antes de que de alguna manera se convirtiera en general del ejército. Dirigiéndose a su padre, Mateo no pudo contener su preocupación. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué están los militares aquí? Su voz temblaba con una mezcla de confusión y miedo. Su madre, tratando de permanecer optimista, sugirió: tal vez sea solo un ejercicio de entrenamiento o algo así. Ellos hacen estas cosas, ¿no? A pesar de su intento de descartar la tensión, la incertidumbre persistía en el aire. Jefferson Davis, sin embargo, no se dejó llevar por falsas esperanzas. La ansiedad se dibujó en su rostro y dudó antes de hablar, su tono era serio y bajo. Esto no se siente bien. Mientras observaban cómo se intensificaba la presencia militar afuera, la voz del general Fisk resonó a través de un megáfono, provocando escalofríos en sus espinas. Jefferson Davis, sal con las manos en alto. Entrégate en paz y nadie saldrá lastimado. La gravedad de la situación se hizo evidente y Mateo sintió un nudo en la boca del estómago. La pregunta de por qué los militares estaban atacando a su padre persistía, aunque la expresión que vio en el rostro de su padre, que reflejaba una mezcla de comprensión y miedo, le dijo que su padre tenía al menos una idea de por qué estaba sucediendo esto. Mateo se volvió hacia su padre y quiso preguntarle qué estaba pasando, pero su madre se le adelantó. Jeff, ¿qué está pasando? ¿Por qué están aquí para ayudarte? La voz de Río temblaba de miedo mientras buscaba desesperadamente respuestas, confundida en cuanto a por qué los militares arrestarían a un capitán de policía condecorado y respetado. Jefferson se quedó allí, con la conmoción grabada en sus rasgos. Su mente parecía lidiar con la repentina e imprevista intrusión de fuerzas militares en sus vidas ordinarias. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron escaparse de él, dejando un silencio inquietante en la habitación. Río se volvió más desesperada mientras repetía sus preguntas, su tono se elevaba con cada súplica de información. Mateo sintió un nudo en el estómago mientras miraba a su padre, esperando alguna explicación o consuelo. Cuando la voz de Fisk resonó a través del megáfono una vez más, amenazando con agravar la situación, Jefferson salió de su parálisis momentánea. Escuchó el ultimátum, rendirse pacíficamente o afrontar un posible asalto al edificio, lo que pondría a su familia en peligro. Una mirada derrotada cruzó el rostro de Jefferson, la resignación se instaló. Sin decirle una palabra, abrazó fuertemente a su hijo y a su esposa, abrazándolos como si intentara grabar la calidez del momento en sus recuerdos. El peso de la pena silenciosa flotaba en el aire. Lo siento mucho, sé que esto va a ser difícil para ustedes dos de ahora en adelante, pero sé que estarán bien sin mí. Susurró Jefferson, su voz cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Los amo mucho a ambos. Más de lo que sabrás jamás. La sinceridad en sus ojos transmitía una profunda emoción que resonaba en el reducido espacio de su apartamento. Le dio un beso rápido a su desconcertada esposa antes de concentrarse en Mateo. Cuida a tu madre, ¿vale? Sé que es repentino, pero no tengo dudas de que puedes hacerlo. Después de todo, eres mi hijo. Con lágrimas en los ojos, Mateo preguntó frenéticamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se siente como si estuvieras diciendo adiós para siempre? Río se unió, sosteniendo el brazo de su esposo mientras le suplicaba. ¿Por qué están aquí por ti? ¿Qué hiciste? Jefferson simplemente les sonrió, con una expresión triste y melancólica en su rostro. No tienes que preocuparte por eso. Simplemente vivan sus vidas al máximo y no dejen que esto los deprima. Se abstuvo de revelar detalles por temor a que saberlo pudiera poner en peligro la seguridad de su familia. Con un último abrazo fuerte, Jefferson se dio la vuelta y marchó resueltamente hacia la puerta para entregarse. Río y Mateo intentaron detenerlo, pidiéndole que se quedara, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La puerta se cerró, dejándolos solos e indefensos, con los ojos pegados a la ventana mientras lo veían salir del edificio con las manos levantadas en señal de rendición. Después de que los militares se llevaron a su padre, Mateo y su madre se quedaron solos, pero eso no significó que se dieron por vencidos con él.
No, en cambio, llamaron a todos los que pudieron, desde funcionarios electos hasta el propio comisario de policía, les explicaron todo y pidieron ayuda, pero las respuestas que recibieron no fueron fructíferas. Una y otra vez, les dijeron que lo investigarían, pero nadie volvió a llamar. Pasaron más de 24 horas sin dormir tratando de conseguir un mínimo de ayuda, llamando constantemente a quien podían, pero nadie tenía respuesta a sus preguntas, ni solución a sus problemas. Y finalmente, justo cuando estaban a punto de dormir un poco, de repente, recibieron llamadas y mensajes de texto de casi todos los amigos y familiares, diciéndoles que encendieran la televisión. Y así lo hicieron, por muy confundidos que estén. En la televisión, transmitida por todos los canales, estaba el presidente de los Estados Unidos, Nathaniel Richards. Al instante, la esperanza llenó tanto a Mateo como a su madre al pensar que tal vez, solo tal vez, sus llamadas habían tenido un impacto y el presidente había sido notificado. Pensaron que el presidente les explicaría lo sucedido y aclararía las cosas, devolviéndoles a Jefferson. Pero sus esperanzas fueron aplastadas en el momento en que el presidente abrió la boca. Compatriotas estadounidenses, hoy hemos descubierto una peligrosa célula de traidores, terroristas que buscaban socavar el tejido mismo de nuestra nación. Estos individuos conspiraron no solo contra mí, sino contra la seguridad de todos los ciudadanos de este gran país. Mateo y su madre quedaron impactados, ya que no tenían idea de lo que estaba pasando. Al principio, no creían que esto tuviera nada que ver con su situación, ya que el capitán de policía Jefferson Davis ciertamente no era un traidor ni un terrorista. Pero entonces sucedió algo realmente impactante. La cámara se amplió, mostrando una fila de prisioneros demacrados y arrodillados, cada uno de ellos parecía haber pasado por algún tipo de interrogatorio tortuoso antes de esta transmisión. Los ojos de Mateo y su madre se abrieron cuando vieron a Jefferson entre los traidores arrodillados, con cortes y moretones en todo el cuerpo. El miedo y la preocupación se apoderaron de sus corazones mientras observaban. El presidente continuó. Estos son los traidores que conspiraron contra nuestra nación. Sus viles planes han sido frustrados y se hará justicia. Que esto sea una severa advertencia para cualquiera que se atreva a amenazar la santidad de nuestra democracia. Con una expresión de satisfacción en su rostro, el presidente declaró que estos traidores serán ejecutados por sus atroces crímenes, y cuando terminó de hablar, se escucharon disparos, matando a cada uno de ellos uno por uno. Mateo y su madre vieron con horror cómo morían todos, uno tras otro. Hasta que finalmente le llegó el turno a Jefferson. El padre de Mateo miró a la cámara, con una sonrisa triste en su rostro mientras pronunciaba las palabras "te amo", antes de que una ráfaga de balas impactara su pecho y cráneo, matándolo inmediatamente. Mateo y su madre lloraron, con el rostro húmedo de lágrimas de horrorizada angustia. La transmisión terminó, dejándolos en un silencio escalofriante, con el peso de la tragedia cayendo sobre sus almas. Fin del flashback. El peso de la revelación flotaba en el aire, proyectando una sombra sombría sobre la habitación. En el silencio posterior, Miles luchó por encontrar las palabras adecuadas, con una mezcla de tristeza y empatía grabada en su rostro. Yo, lo siento. No debería haber preguntado. No, está bien. Mateo sacudió la cabeza, con los ojos ligeramente húmedos mientras miraba a Miles. Aprecia el tiempo que pasas con tu padre, porque realmente no sabes lo bien que lo pasas. Yo, lo haré. Prometo. Miles asiente cuando un pensamiento entró en su cabeza. Espera, ¿cómo sabes sobre el grupo de trabajo de papá? Dijiste que no te lo dijo. Acercándose a la foto de su padre, sobre su escritorio. Abriendo la parte trasera, sacó una pequeña memoria USB y la conectó a su computadora. Mira esto. Capítulo 658. Frozono. Choque estático. Después de enchufar la unidad flash, Mateo se volvió hacia Miles, con una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. Esto es lo que dejó mi papá. Dijo mientras la computadora arrancaba. Lo escondió bien para que nadie pudiera encontrarlo. Ni siquiera los agentes del gobierno que vinieron a recoger sus cosas las encontraron, me topé con ellas unos días después de su funeral. Miles miró el pequeño dispositivo con curiosidad y preocupación. ¿Qué hay en él? Preguntó, preguntándose qué tipo de evidencia podría hacer que el presidente de los Estados Unidos de América ejecutara a un capitán de policía en vivo por televisión.
Respirando profundamente, los dedos de Mateo bailaron a lo largo del teclado, navegando a través de una serie de carpetas cifradas hasta que encontró lo que estaba buscando. Comenzó, señalando la pantalla, es la evidencia que mi padre y su grupo de trabajo estaban reuniendo. A medida que se abrieron los archivos, una cascada de documentos, imágenes y vídeos se desarrolló ante sus ojos. Mateo explicó. Desde su primer mandato, Richards ha estado desviando dinero y recursos de Estados Unidos, destruyendo la economía, aumentando los impuestos a niveles históricos, destruyendo completamente programas sociales, causando daños irreparables a nuestro medio ambiente y, lo peor de todo, ha iniciado 7 proyectos diferentes. Guerras desde que fue elegido, y sin duda habrá más por venir. Después de todo, no es solo Estados Unidos el que tiene recursos y dinero. Miles observó con los ojos muy abiertos cómo Mateo sacaba a relucir todo tipo de documentos, muchos de ellos clasificados, que probaban todas sus afirmaciones. Desde cosas muy públicas, como impuestos y programas sociales, hasta documentos más secretos, que muestran contaminación autorizada por el gobierno, registros de malversación de fondos e incitaciones deliberadas a naciones extranjeras para incitar guerras. Los ojos de Mateo parpadearon con ira mientras continuaba, pero eso no es todo, incluso hay evidencia de asesinatos en todo el mundo, muchos de los cuales fueron orquestados aquí en los Estados Unidos. Mientras Mateo dice esto, hace clic en un archivo de vídeo, que se abre y se reproduce instantáneamente, mostrando un vídeo en vivo de Donald Trump en el escenario de un MAGA rally. Estaba de pie en el escenario, rodeado de fanáticos que lo vitoreaban, con un sombrero rojo en la cabeza que decía Make America Great Again. Segundos después del vídeo, se escucha un disparo y Trump se desploma del escenario, con un agujero ensangrentado en medio de su frente. Al terminar el vídeo, Mateo habló. Ese era Donald Trump, fue el mayor rival de Richard durante su primera campaña para la presidencia, hace 20 años. Su muerte puede vincularse con personas del actual presidente. Miles observó con incredulidad cómo las pruebas pintaban un panorama sombrío de las acciones del presidente. Esperar. ¿Dijiste hace 20 años? ¿Cómo sigue siendo presidente? ¿No hay un límite? No, ya no. Mateo, abatido, sacudió la cabeza de lado a lado. Durante su segundo mandato, impulsó un proyecto de ley en el Senado que cambiaba los límites del mandato. En lugar de mandatos de 4 años, con 2 como límite para una sola persona, son mandatos de 10 años sin límite, lo que significa que puede postularse para presidente tantas veces como quiera. Prácticamente se ha convertido en rey de América. Los ojos de Miles se abrieron ante la revelación. ¿Cómo es que nadie se ha rebelado contra él? Mateo suspiró solemnemente. Ha manipulado el sistema, silenciado a la oposición y se ha asegurado de no sufrir consecuencias al incriminar a otras personas por sus crímenes. Su estado de ánimo de repente se volvió sombrío mientras continuaba. También ayuda que todos los que alguna vez intentaron hacer algo contra él hayan sido asesinados, el último de los cuales fue mi padre y su grupo de trabajo, que fueron asesinados en vivo por televisión. Miles comprendió el peso de la verdad. Entonces, hizo de nuestro papá un ejemplo para cualquier persona lo suficientemente valiente o estúpida como para enfrentarlo. Mateo asintió, haciendo todo lo posible por ignorar el hecho de que Miles sigue reclamando a su padre como suyo. Sí, mi padre conocía los peligros potenciales, pero decidió hacer lo correcto y hasta aquí llegó. Hizo hincapié en las palabras mi padre, con la esperanza de dejarlo claro una vez más a Miles. Miles apretó los puños, la ira hirviendo bajo la superficie. No podemos permitir que se salga con la suya. Necesitamos exponerlo, hacer justicia para nuestro padre y todos los demás a los que ha herido. Dijo, ignorando por completo la sutil corrección de Mateo sobre su padre. Mateo asintió con la cabeza. Es por eso que les estoy mostrando esto. Parece que ustedes están aquí para él. Dice, deteniéndose por un momento, como si estuviera contemplando algo. Necesitamos trabajar juntos. Estoy dispuesto a compartir toda esta información con Peter, pero quiero participar en cualquier cosa que ustedes hayan planeado. Miles no vio ningún problema con eso y asintió con la cabeza. Está bien, no veo ningún problema con eso, pero primero tendrás que obtener la aprobación de Peter. Claro, él puede acompañarnos. De repente, la voz de Peter sonó junto a la puerta, llamando su atención. Aliviado de que no lo hayan rechazado, Mateo añade. Una cosa más. Dice, haciendo que Peter y Miles alcen una ceja con curiosidad en su dirección.
No me importa cómo consigues o haces aquello para lo que estás aquí, pero necesito dejar una cosa clara. Mateo hizo una pausa y su mirada dura pasó de Peter a Miles. El presidente es mío. Soy yo quien acabará con su vida. Dijo, dirigiendo sus ojos hacia Miles antes de que una advertencia saliera de su boca. No te metas en mi camino. Al escuchar esto, Peter no pudo evitar advertirle. Puede que no lo sepas, pero el hombre que quieres matar es mucho más fuerte de lo que crees. Dijo, señalando a su contraparte. Si ni siquiera puedes vencer a Miles en una pelea, entonces no tienes ninguna posibilidad contra un Kang. Los ojos de Mateo se entrecerraron ante la advertencia de Peter, su determinación inquebrantable. Aprecio la preocupación, pero él tiene que pagar por lo que ha hecho y seré yo quien lo haga realidad. Insistió, su voz teñida de determinación. Peter suspiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mateo, no lo entiendes. Los Kang están en otro nivel. Ni siquiera se trata de fuerza física, se trata de intelecto, tecnología, estrategia. Incluso si lograste acercarte, sus defensas son impenetrables para alguien de tu nivel. Peter continuó rápidamente antes de que pudiera ser interrumpido por el infeliz merodeador. No me malinterpretes, para ser un niño sin ningún poder, has hecho bien en desarrollarte con entrenamiento y tecnología como apoyo, pero en comparación con un Kang's tecnología, tus aparatos parecen juguetes de niños. La confianza de Mateo flaqueó, su bravuconería anterior flaqueó ante las advertencias de Peter. Pero tengo que hacer esto. Por mi padre. Protestó, con incertidumbre arrastrándose en su voz. La expresión de Peter se suavizó, la simpatía era evidente en sus ojos. Lo entiendo, Mateo. Realmente lo hago. Pero es necesario comprender la realidad de la situación. No estás preparado para enfrentarte a alguien como Centurión. El ceño de Mateo se frunció con frustración. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente sentarse y dejar que se salga con la suya? Peter sonrió, con un atisbo de picardía en sus ojos. Oh, no estoy diciendo eso. Tengo un plan. Pero implica un poco de mejora. El interés de Mateo se despertó y la curiosidad eclipsó sus dudas. ¿Mejora? ¿Qué quieres decir? Con un gesto floricioso, Peter sacó un pequeño frasco lleno de un misterioso líquido azul. Explicó, entregándoselo a Mateo para que lo viera, es un suero especial llamado compuesto V. Si tienes suerte, te dará 1 o 2 superpoderes útiles, pero no creas que será fácil. Hay una cantidad considerable de dolor involucrado en el proceso. Mateo vaciló solo por un momento antes de extender la mano para tomar el frasco, agarrándolo con fuerza en su mano, con la determinación brillando en sus ojos. Lo haré. Lo que sea necesario para derribarlo. Justo cuando Mateo estaba a punto de tomar el frasco, la puerta se abrió, revelando a Aaron, su tío, parado en la entrada, con una expresión severa en su rostro. Espera un minuto. Intervino, su voz llena de preocupación. No estás considerando seriamente dejar que Peter te inyecte lo que sea, ¿verdad? Ni siquiera sabemos qué es. Mateo cuadró los hombros y se encontró con la mirada de su tío de frente. Tengo que hacerlo, tío Aaron. Es la única manera de asegurarme de que se haga justicia. La expresión de Aaron se suavizó, con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Entiendo. Pero no puedo permitir que arriesgues tu vida de esta manera. Peter dio un paso adelante, su tono era serio. No recuerdo haber dicho que el suero lo mataría, ¿verdad? Va a ser un poco doloroso. Su vida no correrá ningún peligro. Nunca haría nada que lo pusiera en peligro. Este suero puede ser potente, pero no letal. Simplemente te arderá, mucho. Mateo asintió con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos. Estoy dispuesto a soportar el dolor. Con un profundo suspiro, Aaron dio un paso adelante y le arrebató el frasco de las manos a Mateo. ¡Ey! Aaron ignoró a su sobrino mientras se arremangaba y extendía el brazo para pasarle el frasco a Peter. Bien. Pero con una condición, lo probaré antes de que se acerque a mi sobrino. Seguro. Peter se encogió de hombros en señal de acuerdo. No. Mateo gritó de inmediato. ¿Qué pasa si realmente mata gente? No puedes simplemente poner en peligro tu vida por mí. Riendo entre dientes, Aaron le dio una palmada en el hombro a su sobrino, con una expresión de confianza en su rostro. Ahora entiendes cómo me sentí. Mateo frunció el ceño al darse cuenta del punto de su tío. Además, estaré bien.
Pero tú, por otro lado, tienes que preocuparte por tu madre. No puedes simplemente dejarla, no después de lo que pasó con tu padre. Estaría devastada. ... Mateo no encontraba palabras para discutir con él. Aunque no estaba contento con toda la situación, seguiría el plan de su tío. En el mejor de los casos, ambos obtienen superpoderes. En el peor de los casos, su tío muere. Será mejor que esté bien. Mateo amenazó, sus ojos taladrando a Peter. Bueno, si están tan preocupados, ¿podría simplemente no darles superpoderes? No es que tenga que hacerlo. Peter, no tan feliz por las constantes amenazas que ha estado recibiendo, se ofreció, sonriendo mientras tomaba el frasco. Después de todo, les estaba dando superpoderes. Lo mínimo que podrían hacer es ser un poco agradecidos y respetuosos al respecto. No, lo siento. Mateo inmediatamente se dio cuenta de su error. Solo, por favor, continúa. Seguro. Peter lo perdonó con bastante facilidad y se volvió hacia Aaron mientras este le señalaba la cama. Acuéstate y mantén el brazo extendido. Mientras Aaron obedecía y caminaba hacia la cama, Peter conjuró una jeringa con un movimiento de muñeca y el vial del compuesto V en la otra mano. Con cuidadosa precisión, llenó la jeringa antes de volverse hacia Aaron, que yacía en la cama, con el brazo sujeto con una mezcla de determinación y aprensión. Empecemos, ¿vale?, murmuró Peter, presionando la aguja en la piel de Aaron y empujando el émbolo hasta vaciar la jeringa. Cuando el suero entró en el torrente sanguíneo de Aaron, su cuerpo rápidamente comenzó a convulsionar en agonía, sus músculos se tensaron y sus gritos resonaron en las paredes. ¡Ah! Mateo corrió al lado de su tío y le agarró la mano con fuerza. «Tío Aaron, ¿estás bien? Por favor, di algo», suplicó, su voz llena de preocupación. «Estará bien. Esto es lo que se espera». Peter lo tranquilizó mientras chasqueaba los dedos, convocando correas que sujetaban a Aaron a la cama, impidiéndole moverse. El tiempo pareció avanzar lentamente mientras el cuerpo de Aaron continuaba reaccionando al suero, el dolor disminuyó gradualmente pero dejó una sensación escalofriante que impregnaba la habitación. Mateo observó con una mezcla de miedo y esperanza cómo la respiración de su tío se hacía más lenta y su cuerpo comenzaba a relajarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Aaron abrió los ojos, su mirada desenfocada mientras observaba su entorno. «¿Lo que pasó?», murmuró, su voz débil y temblorosa. Antes de que Peter o cualquier otra persona pudiera responder, una repentina caída de temperatura llenó la habitación, causando que Mateo temblara involuntariamente. Miró a su tío con asombro mientras una energía fría irradiaba del cuerpo de Aaron, enfriando el aire a su alrededor. Después de probar sus poderes por un momento, Aaron se maravilló de la escarcha que se formaba en sus dedos, una sensación de asombro lo recorrió mientras probaba los límites de sus nuevas habilidades. Agitó su mano en el aire, enviando zarcillos helados en espiral hacia afuera, congelando pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Eso es genial», comentó Peter, con una sonrisa en su rostro mientras observaba a Aaron manipular el aire helado a su alrededor. «Eres como Frozone de Los Increíbles». «¿Congelado? ¿Qué es eso?», preguntó Aaron, frunciendo el ceño confundido. La sonrisa de Peter vaciló ligeramente cuando se dio cuenta de que su referencia había fracasado. No importa. Es solo un personaje de una película. Ustedes no tienen Los Increíbles aquí». Tanto Aaron como Mateo negaron con la cabeza al unísono, lo que provocó que Peter dejara escapar un suspiro de decepción. «Bueno, entonces no importa. Solo debes saber que ahora básicamente tienes poderes de hielo». Ansioso por unirse a su tío en el reino de los superpoderes, Mateo no perdió el tiempo y se ató a la cama, con el brazo extendido y listo para la inyección. Sus ojos brillaron de emoción mientras Peter llenaba una jeringa nueva con otra dosis del compuesto V, su anticipación era palpable. «¿Estás listo para esto, Mateo?», preguntó Pedro. Mateo asintió con entusiasmo, con la mirada fija en la jeringa que Peter tenía en la mano. «Sí, estoy preparado. Hagámoslo». Con mano firme, Peter inyectó el suero a Mateo, su corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Cuando el líquido entró en el torrente sanguíneo de Mateo, una oleada de dolor recorrió su cuerpo, haciéndolo retorcerse en agonía, tal como lo hizo su tío hace solo unos momentos. «Aguanta, Mateo», gritó Aaron, su voz llena de preocupación mientras observaba a su sobrino luchar contra los efectos del suero.
El tiempo pareció extenderse interminablemente para Mateo mientras soportaba la insoportable transformación, sus gritos resonaban en las paredes de la habitación. Pero tan repentinamente como había comenzado, el dolor comenzó a desvanecerse, dejando atrás una sensación de euforia mientras Mateo recuperaba lentamente el control de su cuerpo. Cuando abrió los ojos, Mateo fue recibido por una deslumbrante exhibición de electricidad azul que crepitaba en todo su cuerpo, la energía surgía con poder e intensidad. Con una ráfaga de descarga eléctrica, las correas que lo sujetaban fueron incineradas, junto con una parte considerable de la cama debajo de él. Miles y Aaron observaron asombrados cómo Mateo se levantaba, su cuerpo palpitaba con energía pura. Vaya, murmuró Miles. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuchas 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.